y Estados Unidos están oficializando el acuerdo comercial de fase 1 que habían anunciado el pasado 13 de diciembre. Para algunos es buena noticia para la economía global, para otros, mientras no se remuevan los aranceles, no hay razón para festejar. Por eso pregunto, la primera fase de China y Estados Unidos, ¿razón para festejar? Lo discutimos. Candidatos presidenciales demócratas se reúnen en Iowa para el último debate antes de que los votantes comiencen el proceso de elegir un candidato que irá frente a frente contra Trump en noviembre. Pregunto, ¿qué rescatar del primer debate demócrata del 2020? Lo vemos. Oh, baby. Camino al Super Bowl, uno de los eventos más importantes. La pregunta es, ¿han subido o han bajado los ratings? Además, luego de toda la controversia con los aviones Boeing 737 MAX, ¿subieron los pedidos o las cancelaciones? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores? Eso te lo contamos en solo momento. Ya sabes que aquí siempre se gana, porque es un equipo de primera que desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? China y Estados Unidos están oficializando el acuerdo comercial de fase 1 que habían anunciado el pasado 13 de diciembre. Para algunos, es buena noticia para la economía global. Para otros, mientras no se remuevan los aranceles, no hay razón para festejar. Por eso pregunto, primera fase. Para eso me voy con Mariano Tursi. Él es profesor asociado del Observatorio de Política Exterior de la Universidad SEMA desde Buenos Aires. Mariano, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Oye, los detalles del acuerdo que se hablan, que es un reporte de más de 89 páginas, todavía no lo tenemos. Lo que tenemos es como unos lineamientos generales, donde se habló de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, el tema de agricultura, el servicio financiero, el tema del currency, de la manipulación de la moneda, que por cierto ya ahora Estados Unidos dio un paso, dijo que ya China no es un país que manipula la moneda. Años anteriores lo había dicho, este año dijo que no. El tema de expandir el comercio y las disputas y cómo resolver las disputas. Ahora, algunos están diciendo que este acuerdo, esta primera fase o fase 1, que se va a firmar oficialmente en Washington, es positivo. Tiene un efecto positivo en la economía. Otros dicen, mientras no se ataque el tema de los aranceles, que por cierto ha salido el reporte, nosotros no lo hemos podido corroborar de forma independiente, pero se están hablando de reportes que indican que Trump no bajaría los aranceles hasta después de las elecciones. Entonces eso es una preocupación. La pregunta es, ¿podemos entonces festejar con este acuerdo de primera fase? ¿Tú lo ves así como algo positivo o no? Sí, desde ya, Xavier, que es algo muy positivo, porque evidentemente el nivel de tensiones no solamente ya no escala más, sino que hay signos concretos de que la denominada guerra comercial está en un stand-by y en una fase, digamos, ya de descongelamiento de las relaciones bilaterales, ¿no? Por supuesto no está solucionado, pero claramente empieza una fase de mayor acercamiento comercial entre Estados Unidos y China. Hay algunos que están usando el término, Mariano, y me pareció interesante, como un alto al fuego. Entonces, ese alto al fuego se le puede dar una lectura como que, ok, sabes que no vamos a pelear más, vamos a encontrar el camino de la negociación, vamos a buscar los puntos en comunes y así arreglamos todo esto. Otros dicen, bueno, vamos a hacer un alto al fuego, donde vamos a recoger los muertos que tenemos en el camino, limpiamos el piso y volvemos a la pelea.
Entonces, ¿por qué usan este término para definir la segunda parte? Es porque vienen elecciones en los Estados Unidos, lo cual Trump dice, necesito hacer una pausa. China también le conviene hacer una pausa porque no sabe qué va a elegir la sociedad estadounidense para precedir los próximos 4 años. Y a la vez China, con los problemas económicos internos, con los mensajes económicos de una desaceleración, también dice, necesitamos una pausa. Pero es una pausa pasajera y ahí es donde viene vamos a decir, unos llaman realistas, otros más escépticos, ven la botella media vacía. Es un alto al fuego, pero no resuelve los problemas de fondo. Xavier, la competencia geopolítica estratégica de largo plazo entre los Estados Unidos y China es una realidad inevitable. En esa contienda que va a durar décadas o por lo menos años, en este momento estamos en una fase descendente de la tensión. Pero esa competencia geopolítica, como decíamos en programas anteriores, es la nueva realidad que todo decisor, tanto público como privado, tiene que tener como su primera ley de hierro de las relaciones internacionales actuales. Hoy lo que han hecho es como el fin de un round, como un alto el fuego, como lo describís, pero terminó un round. Por supuesto, para Trump esto le da aire en las elecciones, para China internamente, que no quiere un candidato demócrata porque va a ser mucho más nocivo para sus intereses comerciales y además con una plataforma de derechos humanos mucho más fuerte, y a Trump le permite por lo menos frenar un frente que podría complicarle la reelección. Desde ya que si vemos lo que pasó hasta ahora, la táctica de negociación del presidente Trump fue muy exitosa. El déficit comercial con China se redujo un 8%, muchas de las tarifas siguen en pie, ha extraído concesiones por parte de China, vamos a ver cómo esto sigue. Pero la competencia de fondo existe y se acrecentará, solamente que en este momento hubo una pausa. O sea, que tú dirías en conclusión que podemos festejar de una forma prudente y con un escepticismo metodológico, donde hay que esperar cómo se desarrolla todo esto. Es una batalla de, vamos a decir, de 15 rounds. Este es el primer round. No podemos cantar victoria final, pero al menos podemos cantar una victoria pasajera. Así sería la lectura. Sí, los empresarios no tienen demasiado que festejar porque hay muchas de las barreras y de los problemas comerciales que siguen en pie. Los Estados Unidos y China sí, porque toman un respiro para reagrupar sus fuerzas, y los países emergentes, particularmente los latinoamericanos, están en una actitud de esperar y ver a ver qué ocurre. Pero claramente, siempre que haya, aunque más no sea, una distensión relativa, esto es una noticia beneficiosa para los países latinoamericanos. Él es Mariano Tursi, profesor asociado del Observatorio de Política Exterior de la Universidad SEMA desde Buenos Aires. Mariano, para mí siempre es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¡ay, vamos para política! Esto se pone bueno. Candidatos presidenciales demócratas se reúnen en Iowa en solo momentos para el último debate, antes de que los votantes comiencen el proceso de elegir un candidato que irá frente a frente contra Mr. Trump, el presidente actual, en noviembre. Por eso yo pregunto, ¿qué destacar de este primer debate demócrata del 2020 y el último antes de que empiece el proceso del caucus? Eso lo vamos a ver con Roberto Izurieta, colaborador de CNN y director de proyectos de América Latina de la Universidad George Washington. Desde Quito, Ecuador, al volver a The Number One, CNN Dinero. Candidatos presidenciales demócratas se reúnen en Iowa para el último debate antes de que los votantes comiencen el proceso de elegir un candidato que irá frente a frente próximo noviembre contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por eso pregunto, ¿qué podemos rescatar de este primer debate demócrata del 2020 y el último antes que empiece el proceso del caucus en Iowa? Para eso me voy con Roberto Izurieta, colaborador de CNN y director de proyectos de América Latina de la Universidad George Washington desde Quito, Ecuador. Roberto, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Primero, el debate va a ser interesante porque se está dando 3 semanas antes que empiece el caucus en Iowa, que es el proceso
tradicional donde empieza la elección para escoger el candidato que va a representar a los demócratas en la contienda presidencial, y que además, como dicen en mi país, ahora es que se bate el cobre, ahora es que realmente vamos a empezar a ver quién va a ser el candidato real. Entonces, lo que es interesante es que este debate va a suceder en un momento de política exterior importantísimo con el tema de Irán. Yo te pregunto, ¿podemos decir que el tema principal que vamos a resaltar en este debate va a ser política exterior? ¿O va a ser un tema económico? ¿Va a ser un tema de salud? Que se viene hablando mucho de eso. Yo creo que va a ser el tema político. En este momento, los anuncios es que el día de mañana la Cámara Baja, el Congreso, va a enviar los procedimientos, los famosos artículos, para que el Senado inicie el juicio. En ese momento sale de las manos del Congreso y entra a las manos del Senado. Entonces yo creo que la parte política, con estas noticias que tenemos las últimas horas de que este proceso se está acelerando, va a ser lo central del debate. Van a ver, 2 horas da para mucho, pero la parte política va a ser central. Cuando tú dices parte política, piensa para que nosotros que estamos viendo, que no seguimos en la política día a día, cuando tú dices política te refieres tanto en lo que viene siendo política exterior, específicamente Irán, y el tema del juicio político, el impeachment process. El juicio político. El juicio político. Y sobre todo, una de las noticias que acaba de sacar CNN es una carta de Giuliani donde confirma el pedido con el presidente de Ucrania, donde dice que está actuando bajo instrucción expresa del presidente y que tiene que, no recuerdo la frase exacta, pero hacer un pedido específico. ¿Y tú crees que eso es una buena idea por parte de los demócratas, concentrarse el debate en 2 horas en el juicio político, cuando no es muy popular necesariamente entre la población en general? Iowa es sumamente importante, es donde comienza el proceso, digamos, de campaña. ¿Es una buena idea concentrarse por ahí? En lo que respecta a Iowa, sí, porque recordemos que Iowa es una elección particular. Las elecciones primarias, en algunos casos la gente va a votar, los afiliados, pero en el caso de Iowa son básicamente asambleas partidarias. Esto quiere decir que participan en unas asambleas y votan. Es un proceso muy distinto y particular que algunos estados lo tienen. Entonces, esta elección va a ser muy política, la primera. Iowa se considera un estado que arroja resultados o ganadores que sorprenden. De ahí se van a New Hampshire, que es voto directo de los diputados, y después esperamos el famoso supermartes donde vota Carolina del Sur, y si mal no recuerdo, en esta ocasión serán por lo menos 8 estados. Roberto, por último, la batalla entre Sanders y Warren. Están adelante en las encuestas. CNN reportó que en el 2018 supuestamente Sanders había hecho un comentario de que Warren no iba a poder ser una presidenta mujer. Hay todo un debate sobre esto. ¿Qué tú esperas de estas 2 horas? ¿Se va a ver un enfrentamiento más fuerte entre ambos? ¿Va a haber más ataques a Sanders? ¿Va a haber más ataques a Warren? ¿Cómo lo lees? Esto es muy interesante. En principio, hasta ahora, sus equipos de campaña dan señales de que no se van a enfrentar, porque esta famosa conversación lo que deja claro es que ellos, siendo los 2 candidatos más progresistas o más del ala de izquierda dentro del Partido Demócrata, tenían un acuerdo de no agresión, por decirlo así. Y eso lo hemos visto en los últimos debates. Entonces, la pregunta, y por eso este debate va a ser muy interesante, es si es que en esta ocasión va a haber una agresión mutua. Porque lo que pasa en los debates, generalmente todos se van contra el que va primero, pero en esta elección es muy particular porque hay básicamente un virtual empate entre 4. Entonces, este debate va a ser particularmente muy interesante. Señores, oficialmente arranca la campaña electoral. Ahora sí es que se bate el cobre. Ahora es que las cosas se van a poner calientes y se van a sacar los guantes y se van a empezar a dar cachetadas por todos lados. Él es Roberto Izurrieta, colaborador de CNN y director de proyectos de América Latina de la Universidad de George Washington. Como siempre, Roberto, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, camino al Super Bowl, uno de los eventos más importantes.
La pregunta es, ¿han subido o han bajado los ratings? Además, luego de toda la controversia con los aviones Boeing 737 MAX, ¿subieron los pedidos? ¿Subieron las cancelaciones? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de hoy? Eso te lo contamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Nunca antes la relación deuda-Producto Interno Bruto había sido tan alta como en 2019. Incluso antes de que culminara el año, ya había roto todos los récords. La deuda global, que incluye hipotecas y préstamos para gobiernos y empresas, creció 9 billones de dólares, trillones en inglés, para posicionarse en 253 billones de dólares. En este lapso, según el Instituto Internacional de Finanzas, eso coloca la relación deuda-PIB en un rango del 322%, lo que supera ligeramente al 2016. Amazon solicitará a un tribunal federal que bloquee temporalmente el contrato por $10,000 millones entre Microsoft y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La demanda legal surge como parte de los desencuentros entre el presidente ejecutivo de la empresa, Jeff Bezos, y el gobierno de Donald Trump. Inicialmente se creía que Amazon saldría favorecida, pero la decisión ejecutiva fue otra. El proyecto, conocido como Jedi, incluye el servicio de almacenamiento en la nube de información militar y tecnológica sensible. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó a Microsoft sobre una falla de seguridad importante en el sistema operativo de Windows. La compañía no se pronunció de inmediato sobre el incidente y Jeff Jones, director ejecutivo de Microsoft, dijo que no ofrecería detalles para evitar riesgos innecesarios para los clientes. Esta es la primera vez que la agencia comparte públicamente información de este tipo. Después de meses de espera, la nave espacial de SpaceX, la Crew Dragon, está lista para su última prueba importante antes de que los astronautas puedan utilizarla para viajar a la Estación Espacial Internacional. La NASA anunció que el ensayo será este sábado en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Crew Dragon se expulsará intencionalmente de un cohete mientras se dirige a la estratosfera y así simular las medidas de seguridad en caso de que algo saliera mal durante el lanzamiento real. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. ¿Quién gana hoy? La Liga Nacional de Fútbol Americano. ¿Por qué? Sus playoffs están atrayendo muchos espectadores. La primera ronda de playoffs de la liga, o sea, los eliminatorios en inglés, llamado Wild Card, atrajo la mayor audiencia en 4 años. Hasta ahora los playoffs tienen un promedio de 32 millones de espectadores, que es un 5% más que el año pasado. Y la ronda divisional siguió con un gran comienzo, con un promedio de 33 millones de espectadores en 4 juegos, que fue un 2% más que el año pasado. Fue la ronda divisional más vista en 3 años. La liga ahora se dirige a su ronda de campeonato, que históricamente ha traído a algunos de los mayores espectadores de la liga y sus socios de televisión año tras año. Porque esos playoffs están atrayendo muchos espectadores. That is good. Muchos ojos, advertising. La Liga Nacional de Fútbol Americano se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Boeing. ¿Por qué? Informó más cancelaciones de nuevos negocios en el 2019. ¿Qué pasa? La compañía con sede en Chicago publicó sus ventas para el 2019 durante el año. Boeing perdió 87 pedidos de aviones comerciales, pero incluso si excluimos el impacto de los pedidos cancelados, los nuevos pedidos de Boeing cayeron un 74%. Esto se debió principalmente a la caída del 90% de los pedidos de modelo 737, después de la puesta a tierra del MAX a mediados de marzo. Boeing continuó construyendo el avión. Terminó el año con 400 de los aviones completados, pero aún no entregados. El mes pasado dijo que detendría temporalmente la producción del MAX. Ahora Boeing tiene una acumulación de pedidos que los mantendría trabajando durante 2 años sin nuevos pedidos, pero Boeing también faltó en entregar los aviones, con entregas que cayeron 53% en comparación con el año anterior. Porque tuvo más cancelaciones que nuevos negocios en el 2019, Boeing se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Bueno, mi gente, solamente resta decirles que esto es CNN Dinero. Ya ustedes saben, donde la prosperidad está a su alcance.